Siendo las 8:55 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, como cada lunes tenemos la participación del doctor Jaime Aristi Escuder en clave económica. Y de inmediato, Jaime, para pasar contigo, y ya en un tema que ha tratado nuestro compañero Rosendo Tavares, muchos ojos sobre lo ocurrido en los Estados Unidos con el Silicon Valley Bank y obviamente lo que pudiera generar a nivel de las economías nacionales e internacionales. Buenos días y adelante. Muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana. Un fuerte abrazo a don Álvaro. Buenos días, República Dominicana. Vamos a iniciar el comentario en el día de hoy tocando un tema importante a nivel global y es lo que está sucediendo en el sistema bancario de los Estados Unidos a propósito de lo que ocurrió la semana pasada con un banco importante, el Silicon Valley Bank, con más de 200,000 millones de dólares en activos. Estamos hablando de un banco que tiene, en términos de tamaño, en términos de sus activos, alrededor del doble de lo que es el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Eso es para que ustedes tengan una idea de lo que es la magnitud de ese banco. Un banco que se había especializado en financiar a empresas relacionadas con nuevos negocios, nuevos emprendimientos, lo que se llama startups. Es una empresa que creció de una forma significativa en los últimos años y había estado pues aportando de una forma importante a lo que es la creación de valor agregado. Incluso es una empresa, el Silicon Valley Bank, que había sido calificada por Moody's con un rating o A, es decir, era un rating considerablemente bueno y también había recibido premios como una entidad bancaria que en sus 40 años había tenido buen desempeño. Ahora bien, para entender lo que sucedió la semana pasada con relación a ese banco, que ya fue intervenido por las autoridades monetarias, hay que entender cómo opera un banco. Un banco recibe recursos de terceros, recibe depósitos, recibe inversiones y con esos recursos los presta. Es decir, que tiene un lado pasivo y tiene un lado activo. Recibe recursos y esos recursos que está recibiendo pues tiene que prestarlo o tiene que invertirlo en diferentes instrumentos. Hay un elemento clave en ese proceso que hay que tomar muy en cuenta y es el nivel de vencimiento tanto de pasivos como de activos. Es decir, que si usted va a operar un banco, tiene que tener mucho cuidado a la hora de tomar pasivos y luego invertirlos en términos de lo que son los plazos de vencimiento. Usted no puede, por ejemplo, tomar pasivos que tengan un plazo de vencimiento indefinido o un plazo de vencimiento muy corto y prestar o invertir en instrumentos que tengan un plazo de vencimiento muy largo. ¿Por qué? Porque eso genera lo que se conoce como riesgo de liquidez. ¿Qué significa ese riesgo de liquidez? Eso significa que en algún momento le llegan a usted personas a hacer retiros importantes y al hacerles retiro importante usted tiene que entonces ir por el lado de los activos para poder devolver ese dinero que le están retirando sus depositantes. Usted tiene que ir por el lado del activo y pues liquidar esos activos. Si usted tiene activos de muy largo plazo que no lo puede liquidar y que si lo liquida puede producirse una pérdida, entonces usted pierde dinero. Entonces, eso fue lo que sucedió la semana pasada. Ese banco, pues, al tener información, el mercado, de que podía recibir una reducción de su calificación crediticia, pues se presentó una significativa porción de personas que querían retirar sus recursos. Querían retirar sus recursos, grandes depositantes, específicamente se presentaron retiros por 42,000 millones de dólares del banco Silicon Valley. De ese banco, sacarle 42,000 millones de dólares significa irse del lado de los activos y tratar de vender esos títulos, tratar de cancelar esos préstamos, pero préstamos es muy difícil. Cuando usted tiene un préstamo que ya lo ha hecho y lo tiene, por ejemplo, a 10 años, pues usted no puede simplemente decirle a quien usted le prestó el dinero, devuélveme ese dinero. Eso no ocurre. Si usted tiene un título, por ejemplo, que pudiera venderlo y ha sucedido un movimiento de tasas de interés que el valor de mercado pues se ha reducido, si usted lo vende, pierde dinero. Pues eso fue lo que sucedió. Cuando le hacen esos retiros
al Silicon Valley Bank por $42,000 millones. Él intenta hacer venta de activos. Al tratar de vender activos de una forma rápida, lo que se llama fire sale o venta masiva a descuento, pues esto hace que pierda dinero. Al perder dinero, esto pues inmediatamente reduce el nivel de patrimonio del banco. Al disminuir el nivel de patrimonio del banco, los que tienen de esas acciones, al observar lo que está sucediendo, deciden vender esas acciones. Y entonces el valor de mercado de las acciones se desploma. Y así vimos cómo en pocas horas cayó 60%, 70% el valor, y eso obligó, ante esa situación y el peso que tiene ese banco, porque estamos hablando de un banco que ahora representa la segunda quiebra más grande de la historia de los Estados Unidos y la quiebra más grande desde el año 2008. Oigan bien, es la segunda quiebra más grande de un banco en los Estados Unidos y la quiebra más grande desde la crisis financiera del año 2008. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos tomó la semana pasada el control del banco y señaló que a los depositantes se le cubriría hasta el monto asegurado, que es de $250,000, y el resto se le pagaría con certificados no líquidos. ¿Qué sucede? Esto creó mucha turbulencia, mucho ruido con otros bancos que tenían un perfil similar. Es decir, un perfil donde había un descalce por el lado de los pasivos y los activos. Es decir, que tenían pasivos de corto plazo, por ejemplo, depósitos que podían ser retirados en cualquier momento, y tenían activos de muy largo plazo, ya sea activos emitidos por entidades privadas o entidades públicas. En general, activos de largo plazo. Entonces, ese tipo de bancos donde, por ejemplo, usted podía encontrar el Signature Bank, o si usted lo quiere, el Signature Bank, el Signature Bank. Ese es un banco que tenía un perfil similar a el de Silicon Valley. ¿Y qué sucedió con ese banco también? Bueno, vámonos entonces al fin de semana. En el fin de semana las autoridades de los Estados Unidos estuvieron dándole mucho seguimiento a lo que es este tipo de entidades, como entre las que se encuentran las parecidas al Silicon Valley Bank, como es el Signature Bank, el First Republic Bank y el PacWest Bancorp. Son entidades que tenían perfiles similares. Tenía como clientes a empresas emprendedoras, empresas de capital de riesgo, también en el mundo de la criptomoneda eran prestamistas a clientes en el mundo de la criptomoneda, que ustedes saben que hace meses también hubo una implosión de ese mercado de las criptomonedas. Entonces, las autoridades pues decidieron ayer, ante todo este ruido que se estaba generando, tomar una decisión muy importante. Y cuando hablo de las autoridades de los Estados Unidos, estoy hablando del Tesoro, encabezado por Janet Yellen, de la Reserva Federal, donde Jeremy Powell, y también la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, quien es la operativa en esto. Entonces, deciden entre los tres emitir un comunicado conjunto, y en ese comunicado conjunto se toma la decisión de que no solamente se va a pagar a los depositantes hasta el límite del seguro de los $250,000, sino que se va a pagar todos los depósitos. Se va a pagar todos los depósitos, y con eso se le quiere mandar tranquilidad a el mercado, se le quiere mandar tranquilidad a los depositantes, se le quiere decir, óigame bien, no se preocupen por sus depósitos, aquí lo único que va a suceder es que el propietario de esas acciones, de esa entidad bancaria, va a perder su valor. Solamente los accionistas van a perder el valor del banco. Los que tienen, acciones y que han manejado esos negocios son los que van a perder el valor de sus riquezas financieras. Pero usted no se preocupe, usted depositante, se le va a cubrir el 100%. Entonces, ese fue el mensaje que dio ayer en un comunicado conjunto del Tesoro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Secretaria del Tesoro, así como también la Reserva Federal, Jeremy Powell, y así también
como la entidad, Corporación Federal de Seguro de Depósitos, encargada de asegurarle a usted que tiene depósitos en esos bancos, pues que no va a tener ningún tipo de problema, se le va a devolver. Otra medida que también se autorizó en el día de hoy ya y se dio a conocer es un programa donde se le va a facilitar recursos de largo plazo a los bancos que sean sometidos a un retiro de liquidez. Se le va a facilitar recursos utilizando como colateral a valor par, es decir, al valor nominal de los instrumentos financieros que tenga como activos, se le va a facilitar liquidez. Por ejemplo, vamos a suponer un banco que tenga entre sus activos financieros títulos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos y lo tenía a una tasa de interés de un 1% y ahora la tasa de interés es 4%. Obviamente que eso ahí, en términos de mercado, hay una pérdida de valor. Hay una pérdida de valor porque al subir la tasa de interés de mercado, los títulos con menor tasa de interés se hacen menos atractivos. Si usted lo quiere vender en el mercado, pierde valor. Para evitar que usted lo tenga que vender al mercado, es decir, que la banca lo tenga que vender al mercado, se decide entonces que lo mejor es que vayan a las autoridades monetarias, lo entreguen como colateral, reciban el valor par, es decir, el 100% de su valor, no a descuento, como le pasó al Silicon Valley Bank, que lo tuvo que vender a descuento y perdió mucho dinero en ese proceso, sino en este caso simplemente van, colocan el título, reciben la liquidez y lo devuelven a los depositantes. Y los depositantes van a ir a otro banco, depositan sus recursos y punto. Hasta ahí llega la situación. Ahora, comienzan las autoridades con esto a tratar de tranquilizar el mercado. O sea, fíjense, primero le dicen a los depositantes el 100% de sus depósitos, no solamente el monto asegurado, va a estar siendo devuelto para ustedes. Primer elemento. Segundo elemento, se va a crear un fondo donde cualquier banco que tenga una situación en la cual se le presente un conjunto importante de clientes a hacer retiros, pues va a poder hacer líquido sus instrumentos que tenga por el lado de los activos sin provocar esto una caída de su valor y generar pérdidas para ese banco, lo cual también es positivo y eso le va a facilitar. Y el tercer elemento que también ya se ha puesto sobre la mesa es que es altamente probable que en la próxima reunión de la Reserva Federal, la reunión de política monetaria, donde se pensaba que podía subir la tasa de interés en 50 puntos básicos, en esa reunión ahora el mercado está esperando, el mercado con una probabilidad ya considerablemente alta, más de 3/4 partes, está pensando el mercado que lo que va a suceder es que en vez de subir 50 puntos básicos, lo que va a suceder es un aumento únicamente de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Hay algunos que piensan, y hay una probabilidad todavía con alrededor de un 25%, que está entre 20 y 25%, todo esto cambia por segundos. Hay una probabilidad de que no la aumenten. Eso es menos probable, no significa que no haya probabilidad de que no la aumenten, pero es menos probable que el aumento sea de 25. Lo que sí definitivamente con este ruido que se ha creado con los bancos que he citado, como es el caso del First Republic Bank, que hoy tenía una pérdida significativa del valor de sus acciones, como es el caso del Silicon Valley Bank, que fue intervenido, así como también del Signature Bank, que también fue intervenido en el día de ayer. El día de ayer el Signature Bank, un banco grande también. Todos son bancos, no son los top 5, no son los 5 grandes de los Estados Unidos, pero son bancos que están entre las posiciones 15 y 25, digamos. Y esos bancos están siendo intervenidos por parte de las autoridades monetarias, dándole una tranquilidad a los agentes económicos de que efectivamente no se va a perder nada de sus depósitos. Ahora bien, ¿qué sucede? Fíjense que lo que está diciendo el banco, esto no es un bailout, esto no es un salvamento porque los accionistas van a perder su dinero, pero ¿qué ha ocurrido? Y aquí viene una investigación. De acuerdo a algunas informaciones que han salido preliminar, los principales dirigentes, los principales funcionarios del Silicon Valley Bank
decidieron días antes del colapso de ese banco vender una parte significativa de sus acciones. Por una parte, hubo uno que vendió el 11% de sus acciones, otro vendió el 32% de sus acciones y otro vendió el 28% de sus acciones. Y un cuarto, gran funcionario del Silicon Valley Bank, vendió el 19% de sus acciones. A esos yo estoy totalmente seguro de que lo van a investigar porque utilizaron información confidencial. Eso es lo que se llama inside information, información interna, confidencial, para sacar un provecho, que fue evitar perder la totalidad de sus recursos, y decidieron vender parte de sus acciones. Eso se le va a investigar y no me cabe la menor duda de que ese caso del Silicon Valley Bank va a terminar en los tribunales en los Estados Unidos. Mientras tanto, el mensaje importante de todo esto es, primero, que las autoridades monetarias de los Estados Unidos están tomando medidas para contener lo que es ese pánico que se originó en estos bancos regionales, porque son bancos regionales, no son bancos nacionales, sino son bancos regionales muy especializados en actividades que ahora están siendo golpeadas por la desaceleración económica y por los aumentos de las tasas de interés, como es el caso de las tecnológicas, que han perdido muchísimo valor, y esas empresas necesitaban liquidez y fueron a hacer retiros de el Silicon Valley Bank, donde tenían gran parte de sus depósitos. Fueron a hacer retiros, y al hacer esos retiros, esto obligó al banco a vender activos, y al vender activos perdió valor el banco, y eso generó a su vez situaciones de pánico que generaron la caída del banco y la intervención por parte de las autoridades. Pero ahora mismo lo que se sabe es que los depositantes no van a perder nada. Los depositantes, desde ayer ya se sabe que no solamente van a ser protegidos recibiendo lo que está asegurado con $250,000, sino que van a recibir la totalidad de sus recursos. Primer elemento. El segundo elemento, se está creando un fondo donde le va a permitir a cualquier banco que tenga la necesidad de liquidez colocar sus instrumentos como colateral a valor par, es decir, no valor de mercado, sino valor par, y a valor par significa que no tienen pérdidas, y eso le va a permitir recibir liquidez y devolvérsela a la gente hasta que la gente esté tranquila. Ese es un segundo elemento. Y el tercer elemento tiene que ver con la tasa de interés. La tasa de interés en los Estados Unidos, la tasa de interés de política monetaria, si se va a aumentar o no se va a aumentar en 50 puntos básicos. Ya con esta información se sabe que no va a ser 50 puntos básicos. Jeremy Powell no va a cometer ese error. Ahora lo que queda es si va a ser solamente 25 o si va a ser 0%, el ajuste adicional, 0 puntos básicos adicionales. Vamos a ver qué sucede. Nosotros estamos pensando que pudiera ser simplemente 25 puntos básicos. Es un mensaje que el mercado estaría esperando en el día de hoy para recibir, digamos, más tranquilidad. El mercado ha estado cayendo. Hoy, la semana pasada cayó, y hoy está en los futuros, lo estoy viendo ahora mismo. El Dow Jones está cayendo 0.9%, el S&P 500 está cayendo 1%, y el Nasdaq está cayendo en prácticamente también 0.9%. ¿Eso qué significa? Que hay situación de incertidumbre, las autoridades se están moviendo rápido, las autoridades monetarias de los Estados Unidos se están moviendo rápido para evitar que esto pueda generar contagio en otras entidades, y con estos programas que hemos señalado, creemos que se va a contener. Mientras eso está sucediendo, países como la República Dominicana, que han sabido manejar bien su economía, ha seguido teniendo una buena recomendación de parte de los grandes inversionistas que siguen siendo atraídos por el crédito dominicano. La semana pasada hubo una información interesante debido a que el hecho de que grandes inversionistas señalaron que República Dominicana, por el dinamismo del sector turismo, su estabilidad macroeconómica y la llegada de remesas familiares que anualmente reciben, pues se podría señalar que todo esto
son factores que ayudan a recomendar la adquisición de los bonos emitidos, los bonos soberanos emitidos por el gobierno dominicano. Y aquí estamos hablando de entidades como JP Morgan Chase, el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, quienes señalaron que la República Dominicana es un crédito bueno, un crédito atractivo, y esto pudiera ser algo que, pues, ahora que habrá movimientos de liquidez a nivel de los Estados Unidos, saliendo recursos de estos bancos regionales y que se van a ir colocando en diferentes tipos de instrumentos financieros, es muy probable que con este tipo de recomendaciones que está emanando de esos grandes inversionistas, pues puede ser que el gobierno de la República Dominicana se beneficie por el hecho de que estos bonos pudieran ser receptores de ese tipo de inversiones. Vamos a ver qué sucede en los próximos días con relación a este tema. Lo que sí es importante es que se ha logrado sortear exitosamente la crisis que ha impactado a nivel mundial. La República Dominicana ha ido sorteándola. Siempre hay que tener mucho cuidado, hay que darle seguimiento a las finanzas públicas. El Banco Central, como siempre, ha logrado mantener esa credibilidad en el peso dominicano. Se le ha dado mucho seguimiento a los diferentes agentes económicos, se le ha dado una adecuada supervisión a diferentes entidades para que se asegure de esa manera que podamos tener estabilidad y confianza en el peso dominicano, y eso ha sido algo sumamente positivo para los diferentes agentes económicos dominicanos e internacionales que adquieren los títulos emitidos por el gobierno de la República Dominicana. Vamos a darle seguimiento. Nosotros nos mantenemos revisando toda la información que proviene de los Estados Unidos con relación a esto que está ocurriendo en su sistema bancario. Yo creo que puede ser también, cuando hay crisis, también hay oportunidades. Puede ser una gran oportunidad para inversionistas cuando hay caída transitoria en el precio de las acciones, porque hay cierto contagio en términos de nerviosismo desde unos bancos a otros y bajan las acciones. Esto puede ser algo atractivo para comprar ese tipo de acciones. Esto ya se lo doy de información para aquellos inversionistas que tengan liquidez y puedan decir, ¿sabe qué? Este es el momento de comprar acciones que hayan podido estar deprimidas o de comprar algún tipo de bono, porque si hay la posibilidad de que se desacelere el ritmo de ajuste hacia arriba de la tasa de interés en los Estados Unidos, puede haber una apreciación del valor de los bonos. Si hay una apreciación del valor de los bonos en los próximos días, entonces puede ser interesante comprarlos ahora, los bonos. O sea que todo esto se lo estoy diciendo porque yo sé que me están escuchando personas que realizan inversiones en títulos a nivel global, no solamente títulos norteamericanos, títulos europeos, títulos de la República Dominicana, que pudieran beneficiarse con el ruido que se ha generado y que luego ese ruido, al irse ya amortiguando, genera movimientos y de precios de instrumentos financieros que pudiera ser atractivo comprarlo barato. Recuerden, hay una recomendación que me dieron hace muchos años, que si usted quiere ser millonario, usted lo que tiene que saber es comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro. Y en esta situación de turbulencia, yo les recomiendo que se siente, comience a ver las acciones de los bancos grandes, muy buenos, que usted sabe que eso no van a tener ningún tipo de problema, mucho menos ahora que se están creando todo este tipo de programas por parte de las autoridades monetarias y de Hacienda de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, que cuando usted ve esto, unido a lo que ha sucedido con el precio, usted dice, esa caída de precio es transitoria de ese banco grande, de ese top 5, por ejemplo, que ha caído 5, 6, 7%. Usted dice, este es el momento de yo entrar y ganarme un dinerito rápidamente con ese tipo de inversión. Esto es simplemente, se lo dejo como tarea, dele seguimiento a lo que son esas acciones, porque pudiera ser algo atractivo para usted invertir. ¡Llévatelo, Cundo!